Son las 3:40 de la tarde. Estábamos escuchando al fiscal Mario Burgos presentando algunas de los argumentos. Primero, para pedir que sea enviado Jonier Leal Hernández a la cárcel, pero también explicando ese preacuerdo. Y para tratar de entender lo que está pasando a esta hora, nos acompaña el doctor Alejandro Carranza. Él es abogado penalista. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol Ahora para hacer una ampliación de lo que estamos viendo en esta audiencia de imputación de cargos. Bienvenido. Gracias, Juanita. Un saludo distinguido para usted y para todos los televidentes de Caracol. Me alegra que pueda estar con nosotros para tratar de entender un poco lo que estamos viendo en medio de esta audiencia de imputación de cargos al señor Jonier Leal Hernández. Hace un momento estábamos escuchando cómo este hombre, Jonier, acepta los cargos, se declara culpable, lo hace además a través de una carta muy breve en la que reconoce sí, cometió estos 2 asesinatos contra su mamá, contra su hermano y además alteró y ocultó pruebas. Y habla entonces la Fiscalía de un preacuerdo que va a suscribir este hombre y esa negociación cómo entraría a ser. Tratemos de explicar un poco cuál es el panorama en el que está este caso en este momento, doctor. Bueno, es una situación bastante extraordinaria. Jonier tenía derecho a haber aceptado cargos para que la pena a imponer y los descuentos a imponer fueran determinados por un juez. Pero al haberlo hecho a través de un preacuerdo, es decir, al proponerle una negociación a la Fiscalía para obtener una rebaja de penas, ahora queda en manos es de la Fiscalía para determinar esa pena. Y eso fue lo que él anunció. Él dijo que había hecho un análisis con su abogado y que de manera libre y voluntaria, entonces quería aceptar cargos para una negociación o para un preacuerdo. Es así que se coloca así la sanción penal en una discusión, en una negociación con la Fiscalía para que ella determine si le va a dejar el agravante, que es lo más significativo en esta clase de delitos por haber sido cometido contra su progenitora, contra su hermano, o si le va a retirar el agravante, cosa que creemos es imposible y el propio fiscal ya en la audiencia avisó que no lo realizaría y que le iba a aplicar todo el peso de la sanción. Es así que él sí o sí acaba de aceptar cargos buscando un preacuerdo en el que va a enfrentar una pena superior a los 40 años, en el que no va a haber interrupción de términos o va a haber suspensión de términos. Todo esto queda, digamos, en contra de Jonier. No se va a dar la suspensión de términos para buscar luego una libertad, no puede haber maniobra y tampoco se puede retractar de lo que afirmó ante la audiencia. Y varias cosas, doctor Carranza, que me gustaría que también profundicemos y tratemos de entender. Porque este sujeto, Jonier, al aceptar los cargos, digamos que uno podría decir el proceso termina de forma anticipada y más adelante en otra audiencia, un juez de conocimiento, pues entraría a definir la sentencia. ¿Es así? Así es, el juez de garantías lo que debe establecer, mira Juanita que cuando tú entraste al aire estaba precisamente debatiéndose si la juez de garantías debía establecer si en un interrogatorio que le practicara a Jonier, si lo hizo de manera voluntaria, si sintió alguna coacción, si estuvo debidamente asesorado, si es consciente de las consecuencias de lo que está afirmando, si está bajo la influencia de algún artilugio o de algún químico, de alguna droga, si se encuentra en sus cabales. La juez de garantías tiene que hacer ese interrogatorio, hacer ese análisis para darle apertura a el preacuerdo, que es lo que el abogado José Elmer Montaña estaba advirtiendo, ¿sí? Que ese es el paso a seguir para que el caso entonces pase al juez de conocimiento. Y ahí nació una nueva discusión sobre si, a pesar de haber aceptado cargos, entonces debe imponérsele una medida preventiva de aseguramiento para proteger a las víctimas o para que no signifique la libertad del señor un peligro para la comunidad. Y ahí va a haber una discusión muy interesante por el hecho de haber aceptado cargos. Creo que es una táctica y una estrategia muy acertada la del defensor que lo dirigió al señor Jonier. Claro, de hecho,
tomó por sorpresa incluso al abogado de las víctimas, al doctor Elmer Montaña. Ahí estábamos escuchando hace un momento sus declaraciones. Él decía, no sabía que esto iba a pasar, y a pesar de eso, pues la Fiscalía también pues es una de las últimas peticiones que le ha hecho a la juez 14 de control de garantías, y es definir si es enviado o no a la cárcel este sujeto. Y sobre eso también me gustaría que profundizáramos un poco, porque ya lo venía también explicando la Fiscalía hace un momento. Incluso tienen pruebas de cómo este sujeto, Jonier, retiró anticipadamente 62 millones de pesos de las cuentas bancarias de su hermano, y 50 millones los habría utilizado, al parecer, para idear todo un plan y poderse escapar de la ciudad de Bogotá. Digamos, ya lo ha dicho el fiscal con otros argumentos también, que este hombre es un peligro para la sociedad. Es muy importante entonces que sí se ha enviado a la cárcel y que eso quede, digamos, debidamente sustentado y ocurra hoy, doctor Carranza. Sí, mire, la discusión es muy interesante por esta razón. Cuando se pide la medida de aseguramiento preventiva por proteger las víctimas y los testigos del caso, que fue uno de los argumentos del señor fiscal Burgos, resulta que el hecho de haber aceptado cargos, pues mire, ya no se necesitan testigos. El hecho de haber aceptado cargos y haber pedido perdón, mire que le da una garantía a las víctimas. Y entonces imponer una medida privativa de aseguramiento por esas dos anteriores razones genera una gran discusión. El hecho de que se diga que el señor va a volver a cometer homicidio en contra de otro miembro de su familia es lo que la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente le ha pedido a los países de las Américas, y es que, por favor, digamos, de forma coloquial, no saquen una bola de cristal en la que presumen que las personas van a volver a delinquir. ¿Sí? Ese es un peligrosismo que no es aceptable. Si el señor ya dijo en audiencia, me arrepiento, pido perdón, no lo vuelvo a hacer, esto no va a volver a suceder, ahí está brindando un mensaje para la sociedad en el que no se puede decir entonces que se espera que el señor salga a atentar contra la vida de otro familiar. Ahí va a haber una discusión importante. Nosotros lo que consideramos es que la medida de aseguramiento va a proceder por el tema de la obstrucción, o de más bien de la destrucción a los elementos materiales de prueba, porque a pesar de que el señor ya haya aceptado cargos, sí va a haber en el futuro la necesidad en la audiencia, cuando se le vaya a imponer la sanción, la pena, de evaluar los elementos que tenga la Fiscalía y los que esté por conseguir, ¿sí? Porque no acaba ya la etapa probatoria con el hecho de la aceptación, o más bien no acaba la facultad de la Fiscalía de seguir investigando y consiguiendo elementos materiales. Entonces, creo que por esa razón sí podría proceder esa prisión preventiva. Claro que como este caso ha sido tan significativo para toda la sociedad, tan llamativo, tan mediático, el juez tiene una dura carga ahora para que la gente no vaya a pensar que entonces quien atente contra su progenitor y contra su hermano puede estar libre en las calles. Pero lo que se busca aquí es efectivamente garantizar un fin constitucional. Entonces, mire cómo, Juanita, discúlpeme que le diga así, pero la jugada o la estrategia de defensa de haber aceptado cargos de esta forma ataca y golpea precisamente el discurso que luego el fiscal trataba de instalar para que le dictaran medida de aseguramiento para proteger víctimas y para proteger testigos que ya no van a ser necesarios en un juicio porque él ya lo aceptó. Claro, son los detalles de este caso. Doctor Carranza, ya regreso con usted. Escuchemos lo que dice a esta hora la juez 14 con función de control de garantías en medio de esta audiencia. Pues no se debe olvidar, señoría, que el señor Jonier Leal Hernández vivía con ellos, con los fallecidos en esa casa de La Calera. Tenía las llaves de aquella vivienda y hasta ahora no ha podido ofrecer a la justicia una explicación coherente y veraz acerca del lugar donde se encontraba el luctuoso día de los macabros hechos, pues como lo explicó con lujo de detalles la Fiscalía, utilizando para ello videos, audios, fotografías y demás ayudas metodológicas para esta clase de audiencias virtuales que tanto la audiencia como el público que está siguiendo la diligencia por las redes sociales ha podido ver y escuchar. Y mediante ese elenco de pruebas descubiertas, el señor fiscal delegado logró precisar
e indicar con fechas, días, horas, minutos y segundos todas y cada una de las contradicciones del aquí imputado, derrumbándose por completo la burda coartada del supuesto suicidio de su hermano Mauricio Leal Hernández. Señoría, son las 3:58, sigue esta audiencia de medida de aseguramiento contra el señor Jonier Leal Hernández. Estamos en compañía del abogado penalista Alejandro Carranza. Doctor, gracias por continuar con nosotros. Hace un momento, cuando se retomó esta audiencia, dijo Jonier Leal, jamás volverá a ocurrir una situación de tal magnitud. Lo hizo en medio del reconocimiento de esta culpabilidad, de la aceptación de los cargos, y eso llama también la atención porque una de las preguntas que tiene el abogado de las víctimas, en este caso el señor Elmer Montaña, es quién más estuvo detrás de este crimen. Por eso a mí me gustaría que profundizáramos un poco con toda la audiencia, con todos quienes están conectados a esta hora con nosotros en Noticias Caracol Ahora, profundicemos en esos delitos que le ha imputado la Fiscalía, en ese homicidio agravado, doble homicidio agravado pues por el parentesco, pero también por el ocultamiento de las pruebas, la destrucción de ese material probatorio. Sí, así es, Juanita. Como habíamos hablado anteriormente, fue una buena jugada la que intentaron, pero desafortunadamente para ellos y bueno, para la justicia en buena hora, la juez de garantía se ha negado a hacerle el interrogatorio al quien ha aceptado cargos y de esta forma ha ordenado que prosiga la audiencia para que entonces la aceptación de cargos bajo un preacuerdo sea negociada con el fiscal y vayan ante otro juez, pero hoy va a seguir la medida de aseguramiento sin que se haga interrogatorio o se abra la puerta procesalmente para la aceptación de cargos. Pero le quiero contar algo, Juanita, y a todos los televidentes, y es que eso no quiere decir que el señor Joyner no pueda acudir luego ante otro juez de garantías antes de que se radique el escrito de acusación y aceptar cargos como si los hubiera aceptado en la audiencia de imputación. Quiero contarles a todos que a pesar de que esta audiencia ha sido larga, es una audiencia que está compuesta por 3 audiencias al tiempo. La primera parte de la audiencia fue la legalización de la captura, la segunda parte es una audiencia de imputación y la tercera, que es esta que está empezando, o que ya va desarrollándose, es la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento. Entonces, lo que aquí sucedió fue que se legalizó la captura, luego se le imputaron los cargos y él ahí no aceptó cargos. La señora juez de garantías le decía, ahí debió haberlos aceptado si quería que yo entrara a revisarles y lo hacía libre y voluntariamente. Como dijo después en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, que aceptaba los cargos, pero por un preacuerdo, entonces la juez le está diciendo, perfecto, vaya y negocie con la fiscalía y lo de eso es con otro juez, aquí usted se queda hoy y usted ha aceptado responsabilidad ya y la audiencia continúa y le van a imponer medida de aseguramiento. Entonces es algo bastante significativo y seguramente la imposición de la medida en este sentido, sin que haya procedido la aceptación de cargos negociada, entonces va a ser por proteger a las víctimas, por ser un peligro para la comunidad, pero eso no deja por fuera una nueva jugada, una nueva estrategia que va a tener el señor, que es acudir ante un juez de garantías y aceptar cargos como si estuvieran en audiencia de imputación para obtener hasta el 50% de rebaja en la pena. Sí, eso es muy importante, doctor Carranza, y profundicemos en esto porque cuando él acepta cargos, entonces en una próxima audiencia un juez de conocimiento tendría que determinar pues cuál sería la sentencia y por haberse anticipado, por haber dicho, digamos, sí, soy culpable y reconozco y me allano a estos cargos, entonces podría tener una rebaja de hasta el 50%, pero hablemos de cuánto en medio de estas circunstancias podría ser esa rebaja en la pena. Sí, mire, acá hay 2 cosas importantísimas, ¿no? Porque nada está definido. Lo que sí está definido es que él ya no se puede retractar. Eso ya está claro. Esa retractación es imposible por la manifestación que dijo que había sido asesorado debidamente y que lo ha hecho de manera voluntaria, incluso pidió perdón. Entonces él ya no tiene retractación ahí. El problema de haber utilizado la palabra preacuerdo es solo uno, y es que queda en manos es del fiscal Burgos, que ha mostrado un gran talante y una gran vocación por ese acceso a la justicia. Entonces, el propio fiscal dijo, voy a ser muy duro en la negociación con usted, señor.
Eso quiere decir que él de manera inmediata lo que tiene que hacer el abogado o lo que va a hacer es salir a hablar con el fiscal Burgos y decirle, bueno, hágame un favor, quíteme el agravante. Pues el fiscal no le va a hacer eso, la Fiscalía General de la Nación no va a quitar el agravante porque ese es el delito que le está doliendo a todo el país en este momento. Un hijo que ataca a la mamá, pues imagínense, necesita toda la atención y todo el apoyo para poder restaurar su vida, pero eso tiene que ser en un establecimiento carcelario y tiene que cumplir con una pena. Entonces la Fiscalía no le va a rebajar el agravante, que es lo más determinante en este asunto. Si hubiera sido un homicidio del artículo 103, el que matare a otro sin esa implicación de ser familia, pues él había estado enfrentando una pena de 17 años a 37.5 años. Y si hubiera aceptado inmediatamente en la imputación cuando le leyeron los cargos, él hubiera podido obtener hasta el 50%. Ojo con eso, que no quiere decir que le van a dar el 50%. Puede obtener hasta el 50%. Pero como tenía otro delito que es el de ocultamiento, alteración y destrucción de elementos materiales de prueba, ese delito es de 4 a 12 años. Es decir, que le iban a dar el 50 hasta el 50% de entre 17 y 35 y le iban a aumentar otro tanto de 4 a 12. Pero acá hay un ingrediente especial. ¿Cómo se aplica el numeral primero del artículo 104, que es ese que envía la conducta y que la describe cuando se comete sobre los progenitores, sobre los familiares, viviendo o no viviendo en la misma casa? Entonces, esa amplía la pena de 17 años a 33 y de 37, que era el máximo, a 50 años. Por eso estamos seguros la Fiscalía no va a negociar y él creo que ha hecho una aceptación de cargos, intentó una buena jugada, una estrategia para librarse de la medida de aseguramiento preventiva, no le funcionó porque la juez le dijo eso era en otra etapa, vaya a negocio con la Fiscalía y creemos que él va a enfrentar una pena sí o sí de más de 40 años de cárcel. Más de 40 años de cárcel también por este delito de homicidio agravado, y es que ya lo decía también el fiscal, aquí no va a haber un festín de rebajas, fue lo que dijo en medio de esta audiencia. Volvamos a escuchar qué es lo que está pasando a esta hora. Señora Marlene Hernández Tavares. Señoría, consciente esta agente especial del Ministerio Público, que según se puede deducir, fue el hoy capturado quien acabó con la vida de sus propios familiares, su hermano Mauricio Leal Hernández y su progenitora, señora Marlene Hernández, en las circunstancias ampliamente conocidas, pues como ya se dijo, se infiere esa conducta delictual con todas las evidencias que hoy hace Hernández, su hermano fue el agente Leal. Lo decía también el fiscal, aquí no va a haber un festín de rebajas, fue lo que dijo en medio de esta audiencia. Volvamos a escuchar qué es lo que está pasando a esta hora. Señora Marlene Hernández Tavares. Señoría, consciente esta agente especial del Ministerio Público, que según se puede deducir, fue el hoy capturado quien acabó con la vida de sus propios familiares, su hermano Mauricio Leal Hernández y su progenitora, señora Marlene Hernández, en las circunstancias ampliamente conocidas, pues como ya se dijo, se infiere esa conducta delictual con todas las evidencias que hoy hemos conocido y con la aceptación de cargos que hizo en la tarde de hoy el señor Jonier Leal Hernández. Ahora bien, señoría, de esos elementos materiales probatorios no se evidencia ninguna situación de ilegalidad o de ilicitud, pues ellos fueron recaudados conforme a lo previsto por la ley. Fueron sometidos al contradictorio y por ello deben ser objeto de valoración por su despacho. Otro presupuesto a analizar, señoría, para poder adoptar la decisión que en derecho corresponda, será si hay una finalidad constitucional garantista de los derechos fundamentales en el marco de la Constitución y en el marco de los instrumentos internacionales sobre protección a los derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, que justifiquen la imposición de una medida cautelar. En este punto, señoría, a voces del artículo 250 superior, desarrollado por el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, con fundamento en su numeral segundo,
El señor fiscal indicó que la libertad de Jonier Leal representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad. Y además, a voces del artículo tercero, su libertad representa un riesgo de no comparecencia al proceso. Luego, esta agente especial, en relación con lo primero, debe solicitar a su señoría que se analice el artículo 310 adjetivo y preguntar si la libertad para el señor Jonier Leal constituye un peligro para la comunidad, a lo cual esta delegada responde, pues obviamente, de forma afirmativa. Y ello porque deben verificarse unos presupuestos genéricos como son gravedad, modalidad y pena a imponer. En relación con la gravedad, la suscrita agente especial advierte que la conducta representa un hecho sumamente grave, relevante para la normativa penal, razón por la que se encuentra tipificada. Así son de mayor gravedad las que comportan pena privativa de la libertad y las conductas atribuidas al imputado son muy graves y en tales escenarios procede la detención en establecimiento carcelario. Pues no se puede olvidar, señoría, que estamos frente a una conducta de las más graves con las penas de mayor relevancia previstas en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Aquí, señoría, se afectó el derecho nada más y nada menos que a la vida de los hoy occisos Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares. El señor delegado fiscal, de manera muy puntual, refirió unas razones con las que estamos de acuerdo, y es la abundante prueba indiciaria, científica y técnica que compromete al hoy imputado con la comisión de los delitos a él enrostrados y además con su aceptación de cargos. Ahora, señoría, el señor Jonier Leal Hernández es mayor de edad, consciente de sus actos y a pesar de comprender que su actuar constituía delito, procedió a la realización de la ilicitud generando la muerte de sus víctimas, de sus propios familiares, su progenitora y su hermano, cometiendo la conducta a título de dolo. En relación, señoría, con la pena a imponer, ya lo dijo el señor fiscal, que es sumamente trascendente, que ya se le comunicó en la audiencia de imputación, se le explicó cuál sería el quantum punitivo a imponer. Luego se debe verificar por su despacho esos tres genéricos para ahora analizar si se advierte la circunstancia solicitada por el señor delegado fiscal del numeral primero del artículo 310 con relación a la actividad delictiva. Se entiende ello, señoría, por dos razones. La contundencia de las pruebas descubiertas por el ente acusador permiten advertir que hay suficientes elementos de juicio para advertir esa actividad delictiva y frente a ello, a las voces del artículo 310 de la Ley 906 de 2004, se deduce, señoría, que la libertad del señor Jonier Leal Hernández representa un peligro para la comunidad y un riesgo de no comparecencia al proceso, como bien lo advirtió el señor fiscal. Tercer presupuesto, señoría, a tener en cuenta por su despacho. Desde el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, es determinar si resulta urgente afectar la libertad del imputado. Y la respuesta es afirmativa desde la contundencia de los elementos materiales probatorios y también desde su aceptación de cargos. La gravedad de estos hechos, señoría, entiende la suscrita que se advierte un pronóstico desfavorable, evidente hacia el futuro en punto a un comportamiento negativo que pudiera afectar a la comunidad, puesto que el señor Jonier Leal Hernández conoce perfectamente que se verá abocado a una sentencia condenatoria y ello permite, señoría, inferir
que tuviere la intención de no comparecer al proceso para evitar la responsabilidad que tiene por los delitos atribuidos y los cargos hoy aceptados. Desde esa perspectiva, señoría, verificando los fines constitucionales y entendiendo que es urgente la medida cautelar de aseguramiento, también se debe analizar por su despacho si la medida solicitada responde a unos estándares mínimos de constitucionalidad. Primero, señoría, la idoneidad de la medida, pues es idónea en el entendido que ordenar la detención en establecimiento carcelario del señor Jonier Leal Hernández en principio sería suficiente para proteger a la comunidad y garantizar que comparezca al proceso, y hacia futuro también para la reparación de las víctimas, quienes, como también lo adujo el señor fiscal, tienen derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación y no repetición. Pues a la no repetición ya no tienen derecho porque el señor Jonier Leal les cegó la vida. Necesaria, como en segundo presupuesto, en el entendido que las medidas de diferente naturaleza, señoría, que establece el artículo 307 de la ley 906, son insuficientes, porque se ha demostrado, como dice el parágrafo segundo del artículo 307, que las medidas de diferente naturaleza son inadecuadas. Las no privativas de la libertad, en punto a que desde ese comportamiento negativo que pudiera afectar a otras personas, pues también no es aceptado que el señor Jonier Leal Hernández disponga de su derecho a la libertad. Y segundo, como hizo especial énfasis el señor delegado fiscal, necesaria. Hay que imponer una medida que implique que este señor no pueda, en principio, hacer daño a la comunidad y evadir la acción de la justicia destruyendo más material probatorio. Así, señoría, se debe analizar por su despacho si procedería una detención domiciliaria o la detención en establecimiento carcelario. Y para esta delegada del Ministerio Público, la detención domiciliaria se tornaría insuficiente porque debe aplicarse ese principio de gradualidad, ese principio de proporcionalidad, no solo en beneficio del investigado, a quien se le han garantizado todos sus derechos fundamentales, sino en beneficio de la comunidad y unos hechos de tanta trascendencia, señoría, que presentan un daño no solo para las víctimas, hoy fallecidas, Mauricio Leal Hernández y su señora madre, Marlene Hernández Tavares, sino para cualquier otra persona hacia el futuro. Pues una detención domiciliaria, señoría, resultaría inadecuada e insuficiente, solicitando en consecuencia que se admita la solicitud del señor fiscal para que se imponga la medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario del imputado Jonier Leal Hernández como medida cautelar solicitada ampliamente por el señor fiscal. En estos términos, señoría, y con toda atención y agradecimiento, dejo rendido mi informe de actuación, señoría, en esta audiencia. Muchas gracias. Gracias, señora delegada del Ministerio Público. Señora apoderada de víctimas, queda en el uso de la palabra para que, si a bien lo tiene, haga su pronunciamiento frente al pedimento de medida de aseguramiento. Son las 4:18 de la tarde. Hacemos contacto también con el doctor Alejandro Carranza, abogado penalista. Han entrado en un breve receso en medio de esta audiencia de medida de aseguramiento contra el señor Jonier Leal Hernández. Doctor Carranza, ¿qué ha venido pasando en estos últimos minutos? ¿Qué es relevante de lo último que hemos visto a lo largo de esta audiencia? Bueno, pues el Ministerio Público ha hecho una manifestación en la que
ha solicitado la imposición de medida de aseguramiento y dice que hay que imponerla por un riesgo de fuga o un riesgo de no comparecencia, más bien, del señor Joyner, debido a las maniobras que él desarrolló desde el principio hasta cuando fue capturado. Igualmente piden que le impongan medida de aseguramiento por las maniobras que también desplegó, modificando y adulterando y destruyendo elementos materiales de prueba. Incluso en la audiencia pudimos escuchar unos temas relacionados a insinuaciones o a proposiciones que hizo el señor al conductor de la persona, el difunto. Entonces, aquí en efecto van a imponer una medida de aseguramiento seguramente. El tema de que él haya buscado los dineros en los bancos es determinante, quiere decir eso que van a calificar su conducta frente a las víctimas y frente al delito. Pero mire, Juanita, que antes en la segunda sesión o en la sesión pasada, usted me hizo una pregunta que yo quería contestar y que de todos modos va a quedar en el aire, antes de que el representante de víctimas hable, y es: ¿quién más colaboró en ese homicidio? Y eso tiene que ver con la propuesta que hacen de un preacuerdo. Porque, como yo le decía, es bastante llamativo, ¿no? Él puede aceptar cargos, Juanita. Él puede aceptar cargos ante otro juez y buscar el 50% de rebaja. Pero él quiere negociar algo. ¿Será acaso que busca asumir la responsabilidad para que la fiscalía no investigue a alguien más? O tal vez él quiere proponerle un negocio a la fiscalía para aceptar un delito y delatar a otra persona que no está en el foco de esa búsqueda de la fiscalía. Ahí hay algo más que tiene que analizarse y es lo relativo a si participó otra persona, y eso, digamos, es lo llamativo cuando él propone un preacuerdo. Eso quería contarte, Juanita, de la pregunta que habías hecho. No, sin duda, doctor Carranza, es de lo trascendental también en medio de esta audiencia de medidas de aseguramiento, porque ¿quién más estuvo detrás de este doble crimen? Esa es una de las preguntas que se estaba haciendo el doctor Elmer Montaña, es el defensor de las víctimas, en este caso de la familia Hernández. Y sobre eso también me parece importante y también que todos nuestros usuarios en este momento en Noticias Caracol ahora lo conozcan. En medio de esta audiencia, la Fiscalía también explicó, y esa también es la importancia de poder enviar hoy mismo a la cárcel a este señor Johnyer Leal, porque al parecer en las últimas horas habría podido retirar hasta 62 millones de pesos de una cuenta bancaria. 50 millones los habría destinado en un supuesto plan para poder escapar de la ciudad de Bogotá, y otros 12 millones no hay claridad todavía sobre lo que habría podido pasar, es decir, podría haber incidido tal vez en el testimonio, en el cambio de testimonio de alguna persona que le ayudó en medio de esto. Doctor, me gustaría también que profundizáramos en algo, porque todo esto va, digamos, encajando como una especie de rompecabezas. Profundicemos en los delitos, porque ya hablamos del homicidio agravado, el doble homicidio agravado por parentesco, pero también está el ocultamiento y destrucción de pruebas. Ese es otro de los delitos que ha imputado la Fiscalía. De hecho, en el amplio informe que ha entregado ayer en esta audiencia, que se extendió por más de 6 horas, digamos, se hablaba en la cañería del baño Johnyer, del baño de Johnyer, se encontraron rastros de sangre, también en una toalla que estaba colgada en ese baño del cuarto, porque recordemos que este hombre vivía con Mauricio Leal y con su madre, Marlene Hernández. También encontraron un trapero y unos elementos de aseo en la terraza del cuarto de Johnyer, y escondió y cambió las sábanas de la cama de su mamá y de Johnyer, incluso con guantes. Habría también alterado la escena. Profundicemos en ese delito, doctor Carranza. Sí, mire, el ocultamiento, la alteración o la destrucción de los elementos materiales de prueba son una conducta que busca sancionar a quienes, a sabiendas de haber cometido un delito, a quienes participan en la comisión de un delito, tratan de destruir la evidencia, los elementos que van a mostrar su responsabilidad. Ese delito da de 4 a 12 años de prisión. En este caso particular, el señor Joyner, según lo ha indicado en los hechos jurídicamente relevantes y en algunos hechos indicadores, la Fiscalía, el señor Joyner ha ocultado
ha alterado y al parecer ha destruido. Recordemos que hablaban de un detergente en líquido, un trapero para borrar una escena, hablaron de los guantes, de la sangre oculta en una toalla, de un manejo, un ocultamiento de los elementos cortopunzantes con los que se realizaron las agresiones. Eso es algo determinante y mire que ahorita en la medida de aseguramiento le van a decir eso, le van a decir, oiga señor, usted en el momento, a sabiendas que había cometido el delito, usted tenía que presentarse ante las autoridades y no obstruir la justicia. Este delito lo que busca es precisamente que la administración de justicia pueda avanzar de manera eficiente en la persecución de los delitos. Pero cuando las personas ocultan las pruebas, cuando las personas destruyen las pruebas, lo que buscan es hacer difícil para el Estado Social de Derecho, para la Fiscalía General de la Nación, la persecución de ese delito y más difícil aún lograr llevar a buen juicio o un juicio justo para que se analice la responsabilidad de una persona. Entonces es muy delicada esa situación y ahorita precisamente en la medida de aseguramiento ustedes van a poder escuchar que esa obstrucción, que ese ocultamiento y que esa destrucción de elementos probatorios es lo que solicitará o lo que la señora juez utilizará para construir una hipótesis o una inferencia y enviar a la prisión al señor, porque si queda libre, entonces genera un riesgo, que es ese, el de obstrucción a la justicia, el de afectar a los testigos, el de obstruir el proceso penal. Entonces hay que tener eso siempre muy en cuenta, es algo sumamente delicado y en este delito particular donde él ataca a su progenitora, pero además oculta las pruebas y luego va a la audiencia y en el momento en que ve que no puede entonces ir más allá en contra de las evidencias de la Fiscalía, dice que quiere hacer un preacuerdo con la Fiscalía, se puede ver entonces las maniobras, la forma de pensar y eso ahorita se lo van a cobrar y le van a imponer la medida de aseguramiento porque puede observarse claramente la intención de evitar a la justicia. Ya ahora dice, acepto cargos y quiero preacordar. Entonces vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero Juanita, inquieta mucho, ¿verdad? Lo que dice el doctor Montaña acertadamente y lo que ha postulado el gran fiscal Burgos, que hay que exaltar esa labor de la Fiscalía porque socialmente muchos abogados la criticamos. El fiscal Burgos ha hecho un trabajo impoluto, brillante, ha dejado muy en alto el nombre de la Fiscalía y creo que va a conseguir una medida de aseguramiento y va a conseguir una pena para este señor y enviar un mensaje a la sociedad y ojalá el señor también pueda resocializarse y esta clase de delitos tan atroces no vuelvan a suceder. Sí, ya está a punto de hablar el abogado de las víctimas de la familia Hernández, el señor Elmer Montaña. Están en un breve receso en medio de esta audiencia y también me gustaría, doctor Carranza, que recapituláramos un poco lo que ha venido pasando porque es que digamos, esas versiones de Jonier han sido contradictorias. En las primeras versiones él entrega una información y luego ha ido modificando su testimonio con el paso de los días. Y bueno, ya parece que están regresando. Ya Jonier también había pedido unos minutos para poder ir al baño. Están regresando en este momento. Escuchemos lo que pasa a esta hora y ya vuelvo con usted, doctor Carranza. De víctimas, debo iniciar esta intervención señalando que coadyuvo la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación en el sentido de que se imponga medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de reclusión en contra del señor Jonier Leal. En ese sentido, su señoría, la representación de víctimas va a hacer mención de manera muy somera algunos aspectos que considera importantes tener en cuenta para la imposición de esa medida de aseguramiento. En el entendido, señora juez, de que el papel, el rol que juegan los abogados de víctimas en estas audiencias, por supuesto, y en el sistema penal acusatorio, es el de buscar el bien sino también de la reparación moral a que tienen derecho sus familiares. Muchísimas gracias, señoría, y de esta manera, coadyuvando la solicitud de la Fiscalía, doy por terminada la intervención de la representación de víctimas.
Son las 5:18. Escuchábamos al doctor Elmer Montaña. Él es el abogado de las víctimas de la familia Hernández, quien está representando a las hermanas de la señora Marleny Hernández, asesinada en medio de este crimen. Ha dicho es un relato tenebroso y ha llamado también la atención, doctor Alejandro Carrasco, sobre la forma en que ocurrieron los hechos y que es muy probable que el señor Jonier Leal haya recibido ayuda para poder cometer este doble crimen y ocultar además y obstruir la justicia en medio de todo esto. ¿Cuáles son las impresiones que le deja lo que ha dicho el abogado de las víctimas, doctor Carrasco? Sí, el abogado ha dicho por todos los medios posibles, le ha solicitado a Joyner que por favor colabore, que las víctimas tienen un derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Y entonces en ese primer catálogo, en esa primer petición, el representante de víctimas le dice, por favor, díganos quién más colaboró, quién más ayudó, porque usted estuvo allá, la fiscalía le mostró que usted no tomó valeriana y descansó toda la noche, la fiscalía le mostró que usted estuvo navegando en internet, usted no puede decir que no escuchó las voces de auxilio, usted no puede decir que no escuchó lo que sucedió allí en esa noche. Usted tiene que saber con quién fue. Entonces creo que el doctor Montaño hace una exposición importante en búsqueda de la verdad. Luego hace otros llamados interesantes, como por ejemplo echar de menos que no se imputó el delito de tortura, y finalmente hace un reclamo como representante de víctimas, pero asumiendo ese rol de defensor o de abogado en el que pregunta por qué razón se usa las conversaciones del abogado, de la abogada de Joyner con él como elemento material con fin probatorio en esta situación. Una interpelación, una participación muy importante la del abogado Montaño. Doctor Carrasco, en medio de todo esto y lo que ha dicho también el doctor Montaña, el abogado de las víctimas, se habla de la interceptación de Jonier y su abogada. ¿Es posible que sea o no interceptada, digamos, por la Fiscalía esa comunicación? Digamos, ¿qué tanto puede afectar ese proceso? ¿Y por qué hace esa mención tan específica este abogado? Juanita, tú escuchaste cómo la fiscalía se exaltó de inmediato, el fiscal Burgos llamó la atención y la juez tuvo que entrar a pedir por favor cordura y mesura en las interpelaciones, por una razón, porque el abogado Montaña estaba haciendo un llamado para que la fiscalía no utilice las conversaciones que los procesados tienen con sus defensores o con sus abogados como elemento de prueba. Entonces, el fiscal Burgos le decía, no, yo no he hablado de ninguna interceptación y yo no he traído esa conversación aquí. Y bueno, eso generó ese roce. Sin embargo, debo advertir lo siguiente, y es que la fiscalía lo que mencionó al descubrir anticipadamente algunos elementos con los que pretendía llevar a juicio a Joyner en caso de que él no aceptara cargos, era una conversación entre el señor conductor, Joyner, y la abogada, y eso es un tema diferente. La Fiscalía General de la Nación, quiere decir, no interceptó a Joyner y su abogada y utilizó esa interceptación porque eso es prohibido, eso es una garantía que tienen todos los procesados con sus abogados a que no se utilice esas comunicaciones. Pero cosa diferente es lo que sucedió aquí. Cuando la Fiscalía citó al conductor a dar una declaración, Joyner, enterado de esa citación, lleva al conductor ante la abogada y se formula allí una dialéctica, una discusión, una charla entre los tres en la que el conductor escucha la forma como Joyner pregunta cosas, recibe información, hace ejercicios de prospectiva, qué pasaría si se hace esto, si hace lo otro. La abogada también hacía unos ejercicios delante de él, es decir, no fue una conversación reservada, fue una conversación en donde se llevó precisamente al conductor para recibir alguna clase de asesoría al respecto, y por eso luego él le revela eso a la fiscalía. Entonces, ¿acaso esta situación se compadece de esa protección entre el cliente y su defensor? Muy interesante, otro problema que resolver, pero yo creería que ese testimonio del conductor en donde le dice a la fiscalía, mire que Joyner me llevó y mire lo que él me dijo y mire la charla que yo tuve con la abogada, lo releva o releva a la fiscalía
del hecho de poder utilizar lo que sucedió ahí, porque finalmente recordemos, tú hacías una pregunta anterior, Juanita, con la obstrucción de la justicia, con ese ocultamiento, esa adulteración y esa destrucción de evidencia. Entonces, el hecho de que él hubiera llevado un testigo para tratar de guiarlo hace parte de ese delito y no puede ser utilizado eso ahora como una garantía y que entonces no vaya a ser usada por la Fiscalía esas conversaciones que con total descuido el señor Joyner propició para adulterar, para guiar el testimonio del conductor. Muy interesante esa situación realmente. Claro, porque ahí quedaría explícita, digamos, esa intención de obstruir a la justicia por parte de Joyner. Ahora, precisamente en medio de esta audiencia de aseguramiento, está hablando Álvaro Rojas, el abogado de Joyner. Escuchemos qué es lo que dice. Institución de Medicina Legal, que es tan juiciosa, tan efectiva y que es de la Fiscalía General de la Nación, había podido traer aquí en su protocolo de necropsia, señora juez, aspectos propios de los fenómenos cadavéricos, como la rigidez, el enfriamiento, que presentaban al momento, señora juez, al momento de realizar ese protocolo de necropsia y, de ser posible, condena de la muerte con los elementos que se trajo por Fiscalía. No está llamada a progresar, su señoría. Se indicó igualmente por parte de la Fiscalía que mi defendido, una vez cegó la vida de su madre, la traslada para la habitación de Joyner. Con el mayor respeto, esa es apenas una apreciación de orden subjetivo sin soporte que pueda aparecer en elemento material probatorio alguno, por lo menos a esta instancia procesal, no se ha puesto. Muy bien, acaba de ser suspendida entonces esta audiencia en la que se pretendía enviar a la cárcel al señor Joyner Rodolfo Leal Hernández. Queda para mañana a las 2 de la tarde. Se quería definir si es enviado o no a la cárcel. Y me gustaría que en este momento recapituláramos un poco lo que ha venido pasando en lo que comenzó ayer esta audiencia de imputación de cargos, que ayer se extendió por más de 6 horas. La Fiscalía presentó un amplio informe con decenas de pruebas con las que demostró que Joyner Rodolfo Leal Hernández es el autor material e intelectual del asesinato de su hermano Mauricio Leal y de su mamá Marlene Hernández, una tesis que fue avalada por la juez 14 con función de garantías. Y en medio de todo esto, pues se hicieron muchas revelaciones entregadas por la Fiscalía, entre esas pues que Joyner intentó borrar la escena del crimen, también que sus versiones son contradictorias. En las primeras versiones entregó una información y luego ha ido modificando su testimonio con el paso de los días. Tras el asesinato de Mauricio y de Marlene, Joyner además presentó diversos documentos en distintas entidades bancarias para acceder a los dineros de esas cuentas que suman más de 1.600 millones de pesos. Y pese a todo esto, a toda esta cantidad de pruebas que fueron entregadas, ayer, en medio de esa audiencia, Joyner se declaró inocente y no aceptó los cargos. Dijo incluso: jamás hubiera sido capaz de poner una mano sobre mi madre y mucho menos sobre mi hermano. Pero hoy, como lo veíamos, justo cuando comenzó a las 2:30 y se reanudó esta audiencia a medida de aseguramiento, Joyner se declaró culpable. Aceptó haber asesinado a su hermano y a su mamá y haber alterado la escena y ocultado pruebas y demás. Sigue con nosotros en este momento el doctor Alejandro Carranza, él es abogado penalista. Doctor, la última intervención que estábamos escuchando es del abogado de Joyner, el señor Álvaro Rojas, y él estaba argumentando, ¿no?, para tratar de atenuar un poco, digamos, los agravantes de estos delitos y que hoy nos fuera impuesta pues la medida de aseguramiento. Dijo incluso que los dineros que retiró Joyner en su momento eran para pagar la nómina y que él, digamos, estaba en capacidad de hacerlo. ¿Qué piensa usted? Bueno, pues es bastante singular esta postura porque, en resumen, lo que el abogado dice: la sangre no era, los medios encontrados no son, él no estaba ahí, pero acepté cargos. Eso es algo bastante llamativo en esta postura. Él indica entonces que el retiro del dinero obedecía a una actividad lícita, una actividad legítima establecida por el Código Civil para quienes son llamados a ser herederos
en este caso, en su posición, entonces tenía que asumir la administración de los negocios del difunto, y por esa vía, entonces, es legítimo haber retirado los dineros para pagar la nómina, pero usted puede ver una cosa, ¿qué elemento aportó esa defensa para acreditar esa versión? ¿Qué documento entregó a la señora juez para mostrarlo? Pues no entregó ninguno. Entonces eso solamente va a dejar que sea un argumento sustentado por él, pero que no creo que va a lograr impactar la inferencia de autoría o participación que la Fiscalía sí, por el contrario, ha acreditado de forma contundente. Es cierto lo que él dice, pero no entregó ninguna evidencia al respecto, y pues eso creo que va a hacer que efectivamente envíen a la prisión preventivamente a Joyner. Claro, uno de los hechos más llamativos también en medio de esta audiencia de aseguramiento contra Joyner es que comenzó hacia las 2:30 de la tarde con una intervención del mismo Joyner. Fue una intervención breve, leyendo una hoja en la que reconoce su culpabilidad, acepta los cargos, pide perdón a sus hijos, pide perdón al país y dice, vamos a escucharlo, jamás volverá a ocurrir una situación de tal magnitud. Escuchemos qué fue lo que dijo. Recién comenzó la audiencia y ya vuelvo con usted, abogado. Gracias, señor fiscal. Señor Joyner, lo escucho. En voz alta. Gracias, señora jueza. Antes que nada, hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Gracias, señora jueza. Acepta los cargos este hombre. ¿Y qué viene entonces en el proceso, doctor Carranza? Bueno, él ha hecho una aceptación pública de los cargos en los que pide perdón y da una garantía de que esto no volverá a suceder. La señora juez en ese momento había podido indagar, había podido interrogar a la persona que está aceptando los cargos para poder darle el trámite a esa condición de preacuerdo. Pero es que esa condición exigía que la Fiscalía también estuviera dispuesta y se hubiera podido establecer. Entonces ahí hay algo pues que queda como en el vacío, y que en el futuro, debido a que finalmente aquí no se oficializó esa aceptación de cargos, entonces en el futuro puede que no se dé, o puede que el señor acuda ante otro juez a aceptar cargos para no quedar en manos de la Fiscalía, sino recibir esa rebaja que se otorga hasta por el 50%. Recuerde, Juanita, que hablábamos que con el agravante por ser un parricidio, como popularmente se conoce, es una pena entre 33 y 50 años. Si se le da el descuento de hasta el 50%, pues estamos hablando de una pena entre 18 años y 25 años. O sea que él podría llegar a acceder, antes de que se radique el escrito de acusación, a ese beneficio. En este momento, creo que no podría decirse con certeza cuál va a ser el siguiente movimiento de la defensa del señor Joyner. Llama muchísimo la atención es que él pida perdón, acepte el error, pero luego el abogado, cuando le van a imponer la medida de aseguramiento, entonces diga que no hubo obstrucción a la justicia, que haber sacado el dinero eran condiciones propias de un heredero que está administrando un negocio. Entonces, pues creo que es una cosa bastante
interesante. Mañana seguramente le van a imponer la medida de aseguramiento a Joyner y en un término no superior a 2 meses esperaríamos va a haber al respecto una decisión sobre la aceptación de cargos en donde la Fiscalía tiene que negociar o sobre ese otro movimiento que advierto, en donde pueden ir a otro juez y buscar un descuento hasta del 50%. Claro, porque al acogerse y al aceptar los cargos, digamos, el proceso termina de una forma anticipada y con un juez de conocimiento podría recibir esa rebaja en la pena de hasta un 50% por los delitos de homicidio agravado, esto por el parentesco, este doble homicidio y el ocultamiento y destrucción de pruebas son los detalles de esta audiencia de medida intramural que se le quería poner hoy a este señor Jonier Leal Hernández, y nos ha estado acompañando en la transmisión también especial de este episodio el doctor Alejandro Carranza, abogado penalista. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Un gusto haber estado contigo, Juanita. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Caracol Noticias y vamos a estar al tanto a ver si entonces va a haber una solicitud ante otro juez para aceptar cargos y buscar esa rebaja, o si va a haber un intento de negociación con la Fiscalía en el que probablemente, como lo decía el doctor Montaña, se logre conocer más verdades y se hable de quiénes más participaron en este parricidio y en este terrible suceso. Muchas gracias. Sí, todavía quedan muchas preguntas por resolver. ¿Quién colaboró con Jonier para cometer este crimen? Vamos a hacer una pausa, mañana se reanuda entonces esta diligencia hacia las 2 de la tarde. Una pausa y ya regresamos.